Aleluya, gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a su programa del Ministerio Fe Viva en Cristo. Aleluya. Es una noche más, una noche donde queremos hablar de nuestro Dios. Aleluya. Y esperamos que esta noche sea una noche bonita, de bendición. Recordemos que estamos unidos en el Espíritu de Dios. Y esta noche queremos darle las gracias a todos nuestros hermanos que se conectan para recibir la palabra de Dios, aleluya. También a nuestros familiares que nos están siguiendo, a nuestros amigos, porque también tenemos amigos, y aquellos que por primera vez se conectan con esta transmisión del Ministerio Fe Viva en Cristo, aleluya. ¿Verdad? Les damos a todos la bienvenida y esperamos que este momento pueda ser de bendición para su vida. Amén. Así es que queremos invitarle a que tome su libreta de notas, su lapicero, para que pueda ir anotando las diferentes citas que nos corresponde tocar. Así es que, sin más preámbulos, queremos también decirles que las oraciones que hemos estado haciendo, Dios se ha estado glorificando en dos familias que se han fortalecido, del coronavirus también, que Dios ha obrado en su vida, y otras personas que nos están llamando que también estaban haciendo diálisis y pues también están teniendo buenas noticias, o sea que Dios se está glorificando. Así es que no hay razón para retroceder, mejor vamos adelante agradando a nuestro Salvador, ¿verdad? Así es que esta noche va a ser una noche de bendición, ¿verdad? Así que le pedimos toda su atención y queremos esta noche invitarle a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 1. Ahí vamos a leer la palabra del Señor, aleluya. Isaías está ahí antes de Jeremías. Váyase al capítulo 1, ahí vamos a estar leyendo esta noche y saludamos a todos nuestros hermanos, aleluya, bendito sea Dios, ya lo dijimos, pero lo repetimos una vez más, contentos. Y déjese sentir, haga like, hágale share, que nuestros hermanos sepan que estamos en nuestro momento con Dios. Isaías capítulo 1, y vamos a leer del versículo 2. Esta palabra es bonita porque comienza con una metáfora, donde Dios dice de la siguiente manera. Por supuesto leemos esta palabra en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo y de su Santo Espíritu, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Isaías capítulo 1, versículo 2, y dice de la siguiente manera: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿A que no adivina quiénes son? Bueno, seguimos verso 2. Y dice, verso 3, perdón, y dice: el buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aleluya. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron la ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Fíjate qué cosa, ¿verdad? Verso 5 dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, y este es el punto de esta noche. Toda cabeza está enfermo y todo corazón doliente. Verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él, en el hombre, cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos, oh Dios, que esta noche te muevas en cada vida, Señor. Muévete amplia y poderosamente, Señor.
tocando los sentimientos, tocando, oh Dios, ese corazón, esa alma, esa conciencia, Señor. Ministranos, Padre eterno, con tu palabra bendita, que mientras tu palabra esté siendo entregada, Señor, tú estés redarguyendo las vidas de pecado, de maldad. Glorifica hoy tu nombre, Señor, y hazle honor a tu palabra, Señor. Bendícenos desde lo alto, Dios mío, por medio de tu Santo Espíritu que está en medio nuestro. Muévete, oh Dios, en hospitales, en hogares. Padre, reprendemos todo espíritu de miedo, reprendemos todo espíritu de pobreza, reprendemos todo espíritu de angustia. Y te damos la gloria, y te damos la honra, porque tú no nos has abandonado, porque tú estás como poderoso gigante a favor de los que te aman, a favor de los que creen en tu nombre. Padre, extiende una vez más tu mano poderosa y vence al enemigo. En el nombre de Jesús reprendemos toda oposición, toda debilidad, todo espíritu de cobardía. Padre, aleluya. Adorarte es nuestra delicia. Muévete, oh Dios, en cada familia, en cada vida, Señor. Cada hermano que tengo en el corazón, que los conozco a cada uno, y cuando estoy orando veo sus rostros. Uno los veo sonrientes, a otros los veo tristes, pero el mismo Dios que ha prometido guardarnos, Él mismo nos levantará y Él mismo nos sanará. Padre, apodérate de los hogares, todos aquellos corazones, aquellas vidas que te aman, Señor, aquellos que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, pero tomados de tu mano, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy nos aferramos a tu palabra, nos aferramos a tu promesa, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad que nos das hoy. Hoy, Padre Santo, hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que hizo esa oración conmigo. Y hemos leído una palabra, y dice el 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Verso 4. Hijos, ¿cómo dice? Hijos. Dice que Dios no dice que no son hijos, dice que son hijos. Dice. Hijos depravados. ¿Cuál cree que es el tema de hoy? El tema es la depravación total. Es la depravación total el tema de hoy. Y ya tiene su libreta, empiece a tomar nota y nosotros vamos a empezar. No sé si usted recuerda, porque como les doy a mis hermanos que también ellos, Dios les da palabra de Dios, Dios les da palabra para su pueblo, y comparto con ellos la obra, el gozo, el ministerio, el llevar la palabra. Y pues a mí me he ido rezagando, pero tal vez recuerda que estuvimos estudiando el estado intermedio de los muertos. Si ya lo recuerda, que bueno, también después toqué tiempo de dolores. ¿Sí? Lo recuerda, bendito sea Dios. Y por último estoy tocando la depravación total, para poder ingresar a la esfera que se llama los eventos del futuro, o estudios escatológicos, que viene a ser lo mismo. Pero todos estos temas se tocan para poder llegar al entendimiento de que Dios debe de operar, para llegar al entendimiento de que Dios debe de darnos a nosotros el sazón en la palabra y en el desarrollo que Él está llevando adelante. Si usted recuerda estos tres temas, recordará que en la depravación total me quedé en el primer tema.
Este es el segundo tema, pero creo que hoy termino con esto. El propósito de explicar esto es para poder ingresar a esos temas tan interesantes del Apocalipsis. Ya ven que muy poco la gente comprende esto, pero al estudiar estos temas como son el estado intermedio de los muertos, ¿verdad? No sé si te lo recuerda, el tiempo de dolores, todo lo que está viviendo ahora, que es el preámbulo de lo que pudiéramos llamar la gran tribulación, el rapto de la iglesia, y serían los temas que vendrían consecuentemente. Y hoy que estamos en esto de la depravación total, que nos quiere hacer entender Dios, de que Dios quiere hacer una operación en nuestras vidas, en nuestros corazones. Vamos a ir a varios libros, desde ya se lo digo, porque como es doctrina es necesario señalar varios puntos. Yo deseo ser claro en esta doctrina, hablando acerca de la depravación total, pero yo sé que ya nosotros, viviendo en este mundo y conociendo gente que nos rodea, conociendo la sociedad y conociendo aún familiares que están hundidos en el pecado, en el alcohol, en la prostitución y en muchas cosas, ya para nosotros hablar de depravación total no es un tema tan extraño, sino que viene a ser un tema que lo conocemos porque vivimos en este mundo, no somos de la luna, sino que convivimos con toda esta gente. Recordemos que Dios creó al hombre siempre independiente de toda la maldad que había en el mundo. Y imagínense que Dios llegaba y platicaba con Adán, ¿verdad? Y muchacho, ¿dónde estás? Y, ¿verdad? Así Dios hablaba con él y Dios en esta palabra que hemos leído hoy, no sé por qué razón, pero estudiando este tema, siempre me está empujando para Israel. Y no es que uno busque estos puntos, pero mire aquí pues, donde dice de depravación, hijos depravados. Lo voy a leer más: oí cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿Quiénes son los hombres grandes, dueños de edificios, dealers, casas, bancos? ¿Quiénes son? Son los engrandecidos, que es el pueblo de Israel, el judío, ¿verdad? Entonces dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Verdad? Está claro, entonces sí, es bueno que vaya quedando claro. Y dice aquí, el buey conoce al dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, ahí queda claro que es Israel, no es que uno sea discriminativo ni nada por el estilo. Dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dice, y aquí no es cuestión de que por eso a los profetas querían ellos matarlo. Por eso judío a todo profeta, boom, lo mataba, porque hablaban esta palabra que Dios les daba. Y dice aquí, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, son hijos. Pero ¿cómo dejamos de leer ahí? Hijos depravados, dice, estamos hablando de la depravación total. Esto le hace justicia a lo que estamos hablando. Dice, dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Se volvieron atrás, quiere decir que ya no siguieron adorando el nombre de Dios. Entonces Dios, por medio de Isaías, les pregunta, ¿por qué queréis ser castigados aún? O sea, Israel ha sufrido, pero como usted no tiene idea, ninguna nación ha sufrido tanto como Israel. Por eso aquí pregunta, ¿por qué queréis seguir aún todavía, dice, siendo castigados? Todavía os revelaré, toda cabeza está enfermo y todo corazón doliente. Cabeza enferma y corazón doliente. Me parece que viene siendo como alta presión, o a ver qué. Bueno, pero no nos detengamos. Dice aquí el verso, dice el verso 6, desde la planta del pie hasta la coronilla no hay cosa sana. Hermanos, la conducta es una enfermedad, hermano, que Dios puede curar. Amén. Y esto es importante que nosotros lo sepamos para que podamos pedirle ayuda a Dios. Dice así, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, dice, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni suavizadas
ni con aceite ni nada. O sea, está hablando que no hay un tratamiento, no hay un proceso, no hay un sometimiento, no hay un arrepentimiento, no hay una búsqueda. Y esto es importante para nosotros. Entonces dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Y bueno, ahí para seguir leyendo después, ¿verdad? Pero habla de que Dios no está tratando eso. Eso dice ahí, que no están suavizadas con aceite, porque el aceite es la unción del Señor, ¿verdad? Así es que cuando Adán pecó, atrajo sobre sí la muerte, la corrupción y la enfermedad. Fíjense lo que atrajo sobre sí: muerte, corrupción y enfermedad, y Dios lo sacó del huerto. O sea que pecar no es cualquier cosa, pecar es terrible, ¿verdad? Uno no se da cuenta y todos hemos andado por ahí, pero qué bueno es arrepentirse de su pecado. Desde que Adán quebró ese pacto, el pacto adámico se llama ese, desde que Adán quebró el pacto, la vida ya no fue igual. La vida ya no fue igual, porque Dios lo que hizo fue apartarse del hombre. Dios dejó solo a Adán. Yo digo, y lo he leído en la palabra, que Dios observaba y Dios miraba, y eso lo dice, por ejemplo, dice que Dios miró desde los cielos, ya en el capítulo 6 del Génesis. Quiere decir que Dios estaba mirando, ¿verdad? Usted anote. Dios estaba mirando, y Dios dice que todos los designios del hombre eran de continuo. Cuando dice de continuo, día y noche, enero, febrero, marzo, abril, 2001, 2002, 2003, todo el año, ¿me comprende? Entonces de continuo quiere decir que el hombre estaba durmiendo, estaba soñando con otra mujer. Imagínense. Entonces todo esto, Dios dice que los designios del hombre son de continuo, solamente el mal, ¿verdad? Y entonces Dios sacó a Adán del huerto, y pues ahí le dijo: cardos y espinos te producirá la tierra, y maldita será la tierra por tu culpa. Y papá lo sacó de ahí, porque el pecado es grave. Tal vez usted este día pecó, pero qué bueno es que la palabra de Dios sigue fluyendo y sigue llegando, dándonos una oportunidad de dormir bien arrepentido, bien en gracia con Dios. La descendencia quiero hablarle de la descendencia de Adán. De igual modo nació Caín. Y esto es importante, pues imagínense Caín, ¿qué es el fruto de Eva, Adán y Eva? Caín y Abel. ¿Qué hace Caín? Inmediatamente mata a Abel. Yo quiero invitarle a Romanos en el capítulo 5, ¿verdad? Romanos capítulo 5, y voy a leer rápido porque si no. Romanos capítulo 5, usted anótelo. Romanos capítulo 5 y verso 12, dice la palabra de Dios: por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, quiere decir por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto es interesante, porque aquí le estoy poniendo palabra de Dios. Usted tome nota para que después usted despacio. Aquí en esta parte está hablando que el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre es Adán. Y por ese pecado entró la muerte. Imagínense lo que entró. Adán no iba a morir. Entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Imagínense que solo estaba Adán. Cuando dice pasó a todos los hombres, quiere decir que ya Caín, Abel y toda la gente que usted conoce, sus vecinos, todos, ¿verdad? Dice pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron en Adán. Usted podría decirme: mire hermano, yo nunca he pecado, y fíjate que yo le creo. Y el problema es que usted viene cargando, como yo, como toda la gente, venimos cargando el pecado adámico. Y eso es tremendo, solo Cristo lo puede quitar. Ahora bien, el hombre heredó una maldición, y no es cosa que está en el aire, sino que es una maldición genética. Es una maldición genética que, por ejemplo, David cometió un gran pecado. Y si usted empieza a buscar ya en el Salmo 51, vamos rápidamente para que podamos salir adelante. El Salmo 51, es por eso que es bonito conocer la palabra de Dios, para rápido. Salmo 51, lo leo, verso 5. David, fíjense bien lo que les voy a leer. David, cuando había cometido un gran pecado de adulterio y de homicidio, ¿verdad?
como crimen, cuando él va delante de la presencia de Dios, él dice una cosa. Él dice una cosa y él no le dice yo soy el rey, vea, por eso pequé. No le dice yo fui débil, yo fui aquí, yo fui allá. No, David agarró lo genético y dice esta palabra en 51:5. Cuando él está confesando todo su pecado, él dice en el 51, he aquí en maldad he sido formado. Dice, en maldad he sido formado, dice he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces viene y el 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y eso es lo que está hablando David. Pero déjeme decir una cosa. Vea que uno pudiera cometer un error y por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nos perdone de todo pecado. Entonces, cuando dice aquí, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea que David era inteligente, ahí están todos los salmos. Era inteligente y dijo, aquí la manera de salir del hoyo, como dice el Salmo 103, que Él es el que rescata tu vida del hoyo, dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que levanta, es el que te levanta, te fortalece. Entonces, pero David inteligente. Tal vez nosotros los hagámonos locos con el pecado que hay en nuestro corazón y eso no nos conviene. En cambio, si vamos a la palabra, ella misma nos puede fortalecer para que nosotros nos arrepintamos de todo pecado. ¿Verdad? Así es que vemos aquí la astucia, la sabiduría que Dios quiere. Y dice, he aquí en maldad he sido formado. ¿Qué esperaba, Señor? Soy hijo de pecado, formado en pecado, me crié en pecado, enseñado en pecado, todo pecado, 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 pecado. Y le dice, ¿qué esperabas de mí, Señor? Tú amas la verdad, Señor. Y yo te la acabo de decir, dijo David. Entonces, claro, nosotros no vamos a agarrar estas cláusulas para estar pecando, pero debemos de saber que Dios nos entiende. Ese es el punto. Que Dios nos entiende porque Dios entendió a David. ¿Verdad? Así es que la Biblia es clara que como el pecado consumado es muerte y condenación. Yo quiero invitarle allá por Hebreos, en Santiago, porque a veces quiero decirle, antes de Santiago, usted puede encontrar allí, antes de Hebreos, usted puede encontrar a Santiago. Bueno, antes de arriba para abajo, pues, ahí está Santiago. Santiago, ¿sí lo ve? Santiago. Allí busque el capítulo 1, porque cosas que no puedo explicar yo, la palabra sí los explica. La Biblia es clara cuando dice que como el pecado, cuando uno lo lleva a cabo, esto viene a traer muerte y condenación para los hombres. No solamente tenemos el pecado que nos heredó Adán, sino que también nosotros nos hemos dedicado a pecar. Es importante que nosotros nos arrepintamos de todo pecado. Entonces dice aquí, hermano, en el capítulo 1 de Santiago, yo quiero que usted lea conmigo y el verso 15. Entonces dice aquí, porque cuando hablamos nosotros de concupiscencia, estamos hablando de deseo, del deseo de pecar. Y bueno, leemos quizás desde el verso 13, me gustaría leer, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. De Dios dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, estamos hablando de nuestro interior, de su propia concupiscencia, de su propio deseo, es atraído y doblegado, la palabra seducido. Entonces, la concupiscencia, o sea, el deseo, después que ha concebido, o sea, que se ha pecado, da a luz, después, porque primero, antes de pecar, no me diga usted que no. Pero cuando la gente peca, o uno ha pecado antes, uno primero lo pensó. Nadie se avienta al pecado hacia lo loco, ¡ay, pequé y punto! No, la gente para hacer lo malo lo piensa. Entonces dice la concupiscencia, después que ha concebido. Concebir es agarrar la idea. Es por eso que a los fornicarios y a los adúlteros, dice el Señor, no juzgaré yo. Porque uno pudiera ser mero condescendiente con un pecador de adulterio o de fornicación, pues el Señor dice, déjenmelos a mí, que con ellos yo voy a tratar. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Esto es importante para usted. Así es que no erremos, hermanos. Dice aquí el otro verso, pero ese ya no lo leemos. Ahora bien, yo quiero decirle que estos versos, hermanos, que estamos leyendo, son importantes porque estos versos que estamos leyendo aplican en el juicio hacia los hombres. Recordemos que Dios, cuando venga a juzgar a este mundo, juzgará el gobierno actual, las ambiciones de los hombres, la religión. Dios juzgará todo, y estos versículos son los que Él va a ocupar para juzgar a las naciones, ¿verdad? Así es que algo que es bien importante con estos versos, por ejemplo San Juan, vaya buscando San Juan rápidamente, San Juan capítulo 12, pero yo lo que le quiero decir que estos versículos aplican para los juicios venideros, para los juicios que Dios habrá de llevar a cabo. Quiero decirle que Dios, por esta palabra que Dios nos ha dado, dice la misma palabra que Dios no tomará por inocente a nadie. O sea que Dios sabe que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, porque para pecar hay que pensar primero. Entonces Dios juzgará a las naciones, a los hombres, a los pueblos, a los gobiernos, al gobierno actual, a las religiones. Todos serán juzgados, cada hombre será juzgado por su propia intención, ¿verdad? Ahí en San Juan, en el capítulo 12, yo quiero invitarle un versículo, usted puede anotarlo o lo puede leer como sea. Dice, dice el capítulo de Juan 12, 46. Dice, yo la luz he venido al mundo, dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esto es importante, que Dios ha venido a darnos esa salida, pues, para que nosotros, dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Fíjense, esto es importante, yo quería enseñarle esto, ¿verdad? El 46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea que andar en luz es andar en la palabra. Y dice el verso 47, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. O sea que Dios permanece un Dios santo. Yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Y esta es una parte muy bonita. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y es lo que le quiero decir. Ahora, si usted, por ejemplo, si usted esto lo entiende, ya está el mensaje. Si usted entiende esto, que la palabra es la que nos habrá de juzgar, no es Dios, sino que esta palabra escrita que habrá de juzgar a los hombres. Y yo quiero decirle que en este tema de la regeneración del hombre, o sea, el estado actual del hombre, que es en depravación, hay 4 factores que el hombre no quiere, no puede, no entiende y no desea. Está completamente hecho leña, pues, vamos a decirlo de esa manera, porque cuando usted mira hombres que se dedican a hacer donaciones y fotos y aquí ayudando a la gente y todo, esas obras altruistas que Dios así le llama, estas obras no las toma como buenas, porque no vienen de parte de un corazón regenerado. Cuando usted ha recibido al Señor y usted es un santo de Dios, usted regala una tortilla y Dios le devuelve a usted más. ¿Me entiende? Porque usted está haciendo todas aquellas cosas para la gloria de Dios. Pero los hombres impíos, los hombres no hacen las cosas con el propósito de glorificar a Dios. Los hombres hacen las cosas para fotografía, para salir en la revista, para ser más famosos, para que digan, mira, fulano donó a Haití tanto de dinero cuando estaba en la inundación. Los hombres no lo hacen con un corazón sincero, con un corazón entendido, sino que ellos lo hacen como para su propia gloria. Y es por eso que no glorifican el nombre del Señor. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que Adán cayó,
el hombre quedó imposibilitado y fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, esta incapacidad, por ejemplo, si usted lee en Ezequiel, en el capítulo 3, yo leo rápido, Ezequiel capítulo 3, porque aquí se trata de, bueno, quizás ya usted ya lo halló, yo lo acabo de leer ahorita, pero Ezequiel capítulo 3, verso 7, el Señor manda a Ezequiel a predicar a Israel, y no es que yo tenga nada en contra de Israel, que Dios me guarde, Dios nos ha mandado a orar por ellos, para que ellos salgan de esa tiniebla y acepten al Señor Jesucristo como Salvador, antes que vayan a recibir al anticristo. Pero mire lo que dice 3:7, cuando el Señor manda a Ezequiel a predicar ahí, le dice, mira Ezequiel, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel, y esto es todo, cuando dice todo es todo, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que aquella incapacidad que de Adán por haber pecado, esto viene en todos los hombres. Los hombres no quieren escuchar a Dios. Entonces, el primer punto es que Dios no quiere. Ahora vamos a ver, el hombre no puede. Entonces, no puede porque el hombre está buscando su propia gloria, su propia fama, y como le decía, no son obras que son propias de Dios. Por eso dice 1 Corintios capítulo 3 y verso 13, y yo pues, si lo hallo lo leo, 1 Corintios 3:13, 1 Corintios 3:13, que yo no le gane, de eso se trata esto. 1 Corintios capítulo 3 y verso 13, yo leo la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que como aquellos no hacen las cosas con corazón regenerado, pero vendrá el momento cuando dice el Señor en el 3:13 de 1 Corintios, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. O sea que aquí, hermano, no se trata de uno decir, yo con esto le como dicen un dicho pagano, le tapo el ojo a no sé qué, al macho, ni tapar el sol con un dedo. No, Dios conoce los corazones. Amén. Y antes que te engañes a ti mismo, mejor arrepiéntete, ¿verdad? Entonces Dios que está mirando tus obras, Dios que está mirando tus palabras, Dios que ve tu corazón, Dios que ve tus sentimientos, Él tiene una recompensa para ti, ¿verdad? Entonces estamos viendo que el hombre no puede, porque sus obras no vienen de un corazón regenerado. Y Dios habrá de pesar cada obra, y el fuego del Espíritu Santo dice que probará las obras de cada uno. El hombre, decimos el hombre también que el hombre no entiende. Cuando decimos que el hombre no entiende, es segunda de Corintios, ahí estamos en 1 Corintios, solo del un poquito más. Segunda de Corintios capítulo 3, porque ya estábamos en el 1, pasamos al 2. Segunda de Corintios también, hermanos, capítulo 3. Le comparto ahí, segunda de Corintios capítulo 3. Ahí vamos a leer, hermanos, segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 14. Hablando, y fíjese que yo no tengo intención de mirar para los judíos, para aquella tierra de Jerusalén, pero mire cómo dice 3:14, hablando de esto, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Sí está conmigo? 3. Bueno, leamos 3:13 pues. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, leer el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ve qué cosa, ¿verdad? Que esto, y dice el 15, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan, fíjense, cuando se conviertan al Señor Jesucristo, el velo se quitará.
Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que todo aquel que acepta al Señor Jesucristo como un Salvador empieza a comprender la palabra del Señor. ¿Sí le gustó? Bueno, entonces, si hay, dijimos, ya leímos no quiere, después vimos no puede, hoy último hemos visto que no entiende, porque hay un velo no solamente en sus ojos, sino en sus mentes, en sus corazones, y cuando leen el pacto antiguo, el velo les queda puesto, que un velo que solo Jesucristo puede quitar, y no es que yo esté disparando para otro lado. Pero para el hombre no hay nada más terrible que es no desear. Eso es algo, hermano, algo doloroso. Aquí no, la base de la depravación total es no quiere, no puede, no entiende, y la última que vamos a ver es no desea. Fíjense bien, cuando hablamos de que no desea, estamos hablando de que el hombre no desea el aposento de Dios. Y fíjense que yo sí deseo estar en la presencia del Señor. Entonces yo estoy libre porque tengo un deseo bueno, y yo deseo un día estar en la presencia del Señor, y eso es lo que me hace entregarme, buscar, humillarme, pedir perdón. Ahora bien, el hombre cuando no desea a la palabra de Dios, él le va a poner todos los topes y le va a poner todas sus condiciones, y eso lo único que puede hacer en el hombre es llevarlo al fuego eterno. Así es. Allí en San Juan, fíjese que rápidamente, allí en San Juan, en el capítulo 10, quiero mostrarle algo. Yo no sé por qué razón cuando tocamos estos temas nos lleva solo para Israel, solo para... mire, en el capítulo 10 y versículo 22 de San Juan, quiero leer algo para usted. San Juan capítulo 10, versículo 22. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra de Dios, mire lo que dice aquí, porque desear es importante. Y dice 10:22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón, y le rodearon, no eran salvadoreños, le rodearon, no eran franceses, no eran mexicanos, y le rodearon, dice aquí, fíjese bien, y le rodearon los judíos, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Usted cree que Dios vino, el Señor Jesús vino a torturarnos el alma? No. Porque ese es el problema de no desear. Cuando el Señor me dice su palabra y me dice que el pez se tragó a Jonás, yo lo creo. Y si la palabra me dijera que Jonás se tragó el pez, yo también lo creo. Sí, amén. Porque yo deseo algo en mi corazón. Y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. El problema es no creer, no desear. Bueno, y decíamos aquí que le dijeron, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? En el 24, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ya más abierto no se puede, lo que pasa es que hay una barrera en el corazón. Mire lo que dice el 25, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. No, este es un golpe bajo. No soy de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermano, esto es interesante. Entonces quiere decir que nosotros estamos en el buen camino. Amén. ¿Verdad? Así es que la conclusión de Dios acerca de los hombres que rechazan el Evangelio es que ellos no quieren, no pueden, no entienden y no desean. Esto, hermano, le voy a dar una pregunta ya para terminar esto. ¿Cuántas veces Dios ha tocado la puerta de su corazón? ¿Cuántas veces Dios lo ha invitado a la iglesia? Porque no son los hombres. ¿Cuántas veces Dios lo ha llamado para llenarlo de su espíritu? ¿Cuántas veces Dios ha querido forjar su vida? Y usted ha dicho no. Usted ha dicho tengo que arreglar el carro.
tengo que pintar la casa, tengo que llevar el perro al veterinario, me duele la espalda. ¿Cuántas veces usted ha dicho no? Es importante que nosotros sepamos que el pecado de Adán no nos estorbe. Es importante lo que tenemos en claro. Bueno, el Señor dice que el hombre no quiere, no puede, no entiende, no desea, pero nosotros como seres humanos lo que tenemos claro es que nuestras acciones dan testimonio de quiénes somos nosotros. La palabra de Dios dice en San Lucas capítulo 19 y verso 10 que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y estoy seguro que a ti te ha venido a buscar. Y esta noche Dios te llama nuevamente. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y le damos gracias a Dios? Padre, yo te doy gracias, Señor. Siento tu amor. Y siento tus palabras. Y siento bello, Padre, que tú me des la oportunidad. Yo esta noche, Dios mío, quiero darte la gloria. Quiero gritarle a ese mundo, Señor, de que tú eres el Salvador. Y que el sacrificio grande que tú hiciste en la cruz del Calvario no tiene precio. Y que tú verdaderamente has amado a los hombres. Y que tú viniste a buscar lo que ya nada valía, lo que se había perdido. Y ahora tu amor ha sido manifestado, tu misericordia ha sido entregada, tu pasión ha sido conocida. Padre, yo te pido que cada persona que esté conectado con este programa pueda ser restaurado, pueda ser sanado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Que cada persona, Señor, cada niño, hay una niña, Irene Quintanilla, que sea sanada de su corazoncito. Patricia Santos, que sea fortalecida. Dina Nicasio, por sanidad. José Salvador, que Dios está glorificando en su vida. Sigue adelante, Padre, glorificando tu nombre. Lucía Alvarado, por sanidad. Dora Mejía, por sanidad, por fortaleza, por liberación de azúcar. Padre, también te damos gracias porque has glorificado tu nombre en Ismael Guevara, Señor, sacándolo de una gran enfermedad de muerte. Qué lindo es servirte, qué lindo es adorarte. Que nadie me quite esto. Como dijo Habacuc, aunque no haya cosas en el olivar, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya pan, aunque no haya vino, aunque no haya agua, leche, con todo yo adoraré tu nombre, porque tú eres grande, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por ese inmenso amor que tú has demostrado, dejándonos vivir, guardándonos, porque tú nos has guardado cada día, porque tú nos has dado cada pan. Bendito sea tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre. Muévete, Padre, este miércoles 13 de mayo, Padre, 8 de la noche. Que sean restauradas las vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. A todos aquellos que no conocemos, que nos escuchan, también a ellos, Padre, sean fortalecidos sus corazones. Guíalos a la vida eterna. Llévalos por el camino de la verdad. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Y en ese mismo nombre lo recibimos. Amén. Esta noche queremos darle las gracias por haber estado con nosotros. Esperamos verlos también este viernes. Damos las gracias a todos, a cada uno, por dedicar este momento. Le aseguro que Dios se va a empezar a mover en su vida. Que la paz del Señor sea con vosotros. Hasta pronto.